El pasado 7 de marzo se cumplieron 15 años del fallecimiento de uno de los cineastas más influyentes de todos los tiempos, Stanley Kubrick. Y con motivo de este aniversario, hoy en Tiempos de Cine les presentamos una breve reseña de su vida y labor en el séptimo arte. Pocos directores en la historia del cine han sido capaces de colocar 10 películas entre las más vistas de todos los tiempos, por no decir ninguno. Lo consiguió Stanley Kubrick, un hombre adelantado a su época que despertó amores y odios con obras muy personales que no dejaron a nadie indiferente y tocando todos los géneros, del drama al terror, pasando por el bélico, la ciencia ficción y la comedia. El director, guionista y productor Stanley Kubrick nació el 26 de julio de 1928 en Nueva York, Estados Unidos. Hijo de Gertrude Perveler y del médico Jacques Kubrick. Padre, que tuvo una gran influencia en él, era un médico que trabajaba en el barrio de Bronx. Su familia tenía un origen centroeuropeo, su abuela era de ascendencia rumana y su abuelo era austrohúngaro. A los 12 años, su padre le transmite su pasión por el ajedrez, del que es un consumado especialista y al que muchos atribuyen su meticulosidad y cerebralidad. Y a los 13 años le regala una cámara fotográfica, iniciando su pasión por la imagen. En un determinado momento, Kubrick confesó que se enamoró del artilugio. Como casi todos los grandes genios, fue un mal estudiante, destacando tan solo en física. Se dedicaba a hacer fotos de sus profesores en actitudes extravagantes, sobre todo de su profesor de literatura, Aaron Treister, el cual le consiguió un contrato en la revista Life. La prioridad de matrícula de los excombatientes y sus malas calificaciones les cierran el paso a las distintas instituciones de educación superior, pero a los 17 años empezó a trabajar para la revista Look. Su foto de portada de un vendedor de periódicos entristecido por la muerte del presidente Roosevelt dio la vuelta al mundo. Kubrick tuvo una infancia complicada. Todos los profesores coincidían en su gran capacidad intelectual. Sin embargo, sus notas eran bastante pobres. Sus padres intentaron incentivarlo mandándolo a California para residir en Pasadena junto a su tío materno, Martin Perveler, donde jugaba el ajedrez y empezó a ver películas sin parar hasta querer convertirse en director de cine. El tío Martin Perveler se convirtió pronto en un personaje importante en su posterior carrera cinematográfica, ya que le ayudó a financiar sus primeros proyectos fílmicos. Los intereses principales de Stanley eran entonces el cine, la lectura, el ajedrez, deporte del que era un experto jugador, y la fotografía, afición que le valió para conseguir su primer contrato profesional al trabajar en la revista Look. Antes de consagrarse como director para realizar cintas de culto como La Naranja Mecánica, Stanley Kubrick trabajó como fotógrafo para la revista Look. En la década de los 40, Kubrick era tan solo un estudiante pobre que tenía un inusual talento para la fotografía. Se dice que muchas de las fotos se tomaban sin mucha preparación y él usaba su cámara escondida en una bolsa de papel para pasar desapercibido. Algunas de estas fotografías son de la época en la que aún cursaba la preparatoria. Después de trabajar como freelance un buen tiempo, fue contratado de forma permanente en la revista. Fue el fotógrafo más joven que trabajaba para dicha publicación. Su trabajo muestra un dramático lleno de contrastes socioeconómicos, así como distinciones radicales entre los roles femenino y masculino. La mayoría de las fotos fueron tomadas en Chicago y Nueva York. Por primera vez estas fotos se colocaron a la venta en diciembre del 2012. Son 25 imágenes seleccionadas de entre las más de 10.000 que disparó. Las ganancias de la venta fueron principalmente para el Museo de la Ciudad de Nueva York. Todas costaron alrededor de $250. Hasta los 21 años se dedicó a viajar por toda Norteamérica, siendo uno de los fotógrafos más prestigiosos y mejor pagados. En 1950, con 21 años, decidió hacer su primer cortometraje. Con la ayuda de $3.900 que tenía ahorrados de su trabajo como reportero, Kubrick hizo Day of the Fight del año 1951, con una cámara de 35 milímetros marca Eyemo que aprendió a manejar en una mañana que estuvo en la Camera Equipment Company.
Bart Zucker, un empleado de esa empresa, le enseñó a empalmar, a cortar y a usar el sincronizador que alquiló él mismo. La película fue vendida a la asociación de productoras Radio Cater Film Pathé por $4,000, cumpliéndose el sueño de cualquier realizador primerizo, que su película fuera exhibida públicamente. Ilusionado por el éxito, realizó The Flying Padre en 1951 y The Seafarers en 1953, que si bien no le reportó ninguna ganancia económica, le decidió dedicarse por completo al cine. En estos años, Kubrick vivió de préstamos familiares y de torneos de ajedrez. Sufría un miedo increíble a volar, a pesar de que consiguió el título de piloto aficionado. También siempre fue descuidado en el vestir, odiaba conducir y se consideraba un buen gourmet. Unos años antes, en 1947, se había casado con Tova Metz, dialoguista de la que se divorció en 1952. Su primer trabajo de ficción fue Fear and Desire, Miedo y Deseo, del año 1953, drama bélico de bajo presupuesto en el que aparecía como actor el posterior director Paul Mazursky. Durante años, los aficionados al cine han buscado por las catacumbas de internet la primera película de Kubrick, infructuosamente, hasta el punto de formarse una aureola mítica a su alrededor. Sobre todo sabiendo que el director, famoso por su afán de perfeccionismo, que solo le permitió rodar 13 películas en 50 años de carrera, había intentado destruir todas las copias. Ahora, 60 años después de su estreno en los cines, Fear and Desire ha sido restaurada para comercializarla en DVD y Blu-ray y que el canal TCM estrenó el domingo 27 de enero a las 22 horas. Más tarde en su filmografía, Kubrick rodó otro título interesante pero menor llamado El beso del asesino, del año 1955, relato pulp de poco más de una hora interpretado por Frank Silvera, quien también había sido el protagonista de Fear and Desire. En 1954, Kubrick se casó con su segunda esposa, la directora artística y bailarina austriaca Ruth Sobotka, quien aparece en El beso del asesino y se ocupó de la dirección artística de Atraco Perfecto en 1956. La primera gran obra de su esposo, producida de manera independiente junto a James Harris. Protagonizada por Sterling Hayden y Colin Reid, recreaba de manera magistral un robo a un hipódromo. En este film, influenciado tanto por Fritz Lang como por John Huston o Samuel Fuller, se aprecian algunas de las virtudes como autor del director neoyorquino. Su meticulosidad y perfeccionismo enfermizo con los detalles, el realce visual en un intrincado proceder narrativo y un control total de todo el proceso artístico. Me equivoqué en unos miles. En efecto, Kubrick era un tipo obsesivo. No le gustaba ensayar, pero hacía repetir las tomas 50 veces a los actores si era necesario. Nadie se quejó, pero a algunos les costó. Stanley era demandante. Él podría hacer una escena 50 veces y uno tiene que ser bueno para hacerlo, dijo alguna vez Jack Nicholson, protagonista del Resplandor. Lo mismo se puede decir de su interés por los detalles. Le gustaba decidir hasta la ropa del último extra. En 1957 estrenó Senderos de Gloria, película que adaptaba una novela de Humphrey Cobb y se convirtió en una de las cumbres del autor. Film antibélico que puso en contacto por primera vez al joven director con Kirk Douglas, quien demandó la presencia de Kubrick para sustituir a Anthony Mann como director en Espartaco, película de 1960. Phenomenal P-Plan basado en la novela de Howard Fast. Por esta película, Stanley Kubrick recibió una nominación a los Globos de Oro como Mejor Director, candidatura que volvió a lograr por su película Lolita del año 1962, adaptación de la obra homónima del ruso Vladimir Nabokov, quien también asumiría facetas de guionista, siendo nominado al Oscar por su trabajo. En 1962, con Lolita, Kubrick tomó la decisión más audaz de su carrera, una de las más logradas adaptaciones literarias y complejas que haya dado el cine. Vladimir Nabokov, autor de la novela, fue quien hizo el guión para la película. En un inicio, Nabokov le entregó al director Stanley Kubrick un guión que equivalía a unas 90 horas de película. Kubrick afirmó que a pesar de su extensión, era uno de los mejores guiones que había leído en su vida. El film ofrece una estupenda interpretación de James Mason,
como el profesor Humbert Humbert y la revelación internacional de Sue Lyon en el papel de Lolita. En Lolita intervino en un secundario pero decisivo papel el actor británico Peter Sellers, quien junto a George Scott y Sterling Hayden, el protagonista de Atraco Perfecto, protagonizó otro memorable trabajo denominado Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, o también conocida como Doctor Strangelove, del año 1964. Una sátira sobre la Guerra Fría basada en la novela de Peter George. Kubrick fue nominado al Oscar como Mejor Director, ganándole la estatuilla a George Cukor por el musical My Fair Lady, y como Mejor Guionista, consiguiendo el premio Edward Anhat por Becker. Doctor Strangelove también consiguió ser nominada al Oscar en la categoría Mejor Película, pero el galardón fue para My Fair Lady. Tras divorciarse de Sobotka en el año 1957, Kubrick contrajo matrimonio en 1958 con Susanne Christian, la cantante alemana que aparece en la inolvidable última escena de Senderos de Gloria. Con esta actriz germana, llamada tras su matrimonio Christian Kubrick, el autor estadounidense permaneció hasta su muerte. Exiliado voluntariamente en Inglaterra desde los años 60, Kubrick evitó contacto con el exterior y se dedicó al desarrollo minucioso de cada proyecto, al control obsesivo de cada producción, incluyendo la distribución, los doblajes en diferentes países y la publicidad. Siempre tuvo fascinación por las nuevas tecnologías que, sin embargo, no lo volvieron más productivo ni original. Con su film A Clockwork Orange, La Naranja Mecánica de 1971, se encontró nuevamente un poderío visual a la altura del libro de Anthony Burgess y desató una polémica sobre la responsabilidad de las imágenes. En 1968, Stanley Kubrick retornó a la pantalla con uno de sus proyectos más ambiciosos, 2001, Una Odisea del Espacio, una película coescrita por el director y el escritor Arthur C. Clarke, que se basaba en un relato de este último llamado El Centinela. El film maduraba las convenciones de la ciencia ficción previa, ofertaba múltiples perspectivas en base a su cripticismo y establecía las bases estéticas de las futuras producciones del género. 2001 fue premiada con varias nominaciones al Oscar. Kubrick ganó el premio a los mejores efectos especiales y fue nominado como Mejor Director, logrando Carol Reed el galardón por Oliver, y Mejor Guión Original junto a Clarke, consiguiendo la estatuilla Mel Brooks por Los Productores. A partir de los años 70, la prolijidad de Stanley Kubrick en cada proyecto provocó que los estrenos de sus películas se convirtiesen en todo un acontecimiento cultural. En La Naranja Mecánica de 1971 adaptó una novela de Anthony Burgess y estableció una perspectiva sobre la violencia social con ramalazos de comedia negra y sátira. El film fue nominado al Oscar como Mejor Película, al igual que Mejor Dirección, Guión y Montaje. No obstante, los premios a los que optaba Kubrick fueron todos para la película French Connection. También recibiría una nominación como Mejor Director a los Globos de Oro, la cual no consiguió ganar. Su siguiente trabajo le remontó a la Inglaterra del siglo XVIII al llevar a la pantalla una novela de William Makepeace, Barry Lyndon, del año 1975. Con el protagonismo de Ryan O'Neal, Kubrick recreó de manera espléndida el ambiente de la época, hecho que volvió a ser recompensado con varias candidaturas a los Oscar. Kubrick no obtuvo ni el galardón a la mejor película, que fue para Atrapado sin salida, ni el de mejor director para Milos Forman, ni el de mejor guión adaptado, premio que fue para Lawrence Hoven y Bo Goldman, también por Atrapado sin salida. En los años 80, Kubrick estrenó dos películas. El Resplandor, título de terror protagonizado por Jack Nicholson, que trasladaba al cine la novela homónima de Stephen King. Y 7 años después, en 1987, La Chaqueta Metálica, un film que volvía a recalcar sus postulados antibélicos, ahora desarrollando su acción en la Guerra de Vietnam en base a una novela de Gustav Hasford. Kubrick fue nominado al Mejor Guión, un premio que recayó en Bernardo Bertolucci y Mark People por El Último Emperador. Después de muchos años de reclusión,
Kubrick, quien barajaba varios proyectos, entre ellos Inteligencia Artificial, un film que después rodó su admirador Steven Spielberg, terminó realizando Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, del año 1999, un drama psicológico protagonizado por la pareja Tom Cruise y Nicole Kidman. Este último film se estrenó póstumamente, ya que Stanley Kubrick falleció el 7 de marzo de 1999 en Inglaterra de un paro cardíaco. Tenía 72 años. Kubrick estaba finalizando el rodaje de la película Eyes Wide Shut, en la que se metía de forma sutil entre los entresijos de las llamadas sociedades secretas. 2 horas antes de su muerte, el mismo Kubrick llamó a una de las actrices participantes en el film, Nicole Kidman, y le confesó textualmente: "Nos van a envenenar a todos tan rápidamente que no nos dará tiempo ni a estornudar". A Kubrick, según su propio testimonio, ya lo intentaron matar en el año 1979. En 1971 salió de Estados Unidos y desde entonces fijó su residencia en Gran Bretaña, no volviendo nunca más a los Estados Unidos. Kubrick siempre estuvo obsesionado con su asesinato y muchas veces confesaba en la intimidad que la CIA buscaba matarlo. La razón por la que realizaba esta afirmación es por su participación en la realización del falso viaje y aterrizaje lunar del Apolo 11 el 16 de julio de 1969. Con la expectativa de ver Ojos Bien Cerrados tras un rodaje hermético y largo de más de un año, el cineasta falleció mientras dormía meses antes del estreno, dejando a todos sus fanáticos con la incertidumbre de qué iba a pasar con su última película. Así fue Kubrick, un tipo rodeado de mitos, de historias, de misterios. Pero su cine sigue vigente, generó adhesiones y desató pasiones. Hoy, 15 años después del día de su muerte, el director sigue siendo un referente clave para cualquier aficionado al cine.